Buenos días. Creo que reanudamos de alguna manera con este acto la actividad habitual de la Real Academia a lo largo del curso, después de la sesión de apertura, cuyo libro tienen ustedes ahí fuera para los que no pudieron asistir, con el magnífico discurso del profesor José Viña. Hoy es un día también muy especial porque tenemos el honor de que ingrese como académico correspondiente de nuestra institución el profesor don Manuel Navarro Fos. Samuel Navarro Fos. Samu para los amigos. Catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad de Valencia, el cual disertará sobre neuroblastoma infantil, la visión del patólogo presente y futuro, y que va a ser presentado por el excelentísimo profesor doctor don Antonio Llombar Bosch, presidente de honor de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Don Antonio, cuando usted quiera. Bueno, ahora sí que veo. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, ilustrísimos señores académicos, miembros del Consejo y de la Academia, académicos correspondientes, queridos compañeros del Departamento de Patología, señoras y señores. Para mí es un verdadero placer introducir al profesor Samuel Navarro como nuevo académico correspondiente de esta centenaria Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Y como es pertinente en estas ocasiones, debo hacer un breve resumen de su currículum vitae para mejor conocimiento de los presentes. En primer lugar, quiero señalar que el profesor Samuel Navarro es catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad de Valencia desde el año 2010. Señalemos que su formación profesional ha transcurrido en esta universidad desde sus estudios y licenciatura de Medicina, allá por los años 70-80, hasta la actualidad, salvo un periodo de año y medio que estuvo en Estados Unidos, en Bethesda, trabajando en el Instituto Nacional de Salud, formando y haciendo parte de su tesis doctoral. El profesor Navarro, como ven ustedes, es un genuino profesional de la docencia, de la actividad asistencial y de la investigación, todo ello llevado a cabo dentro de lo que constituye nuestra universidad. No solo estudió aquí, bueno, nació en Sueca, o sea que es un valenciano de pura cepa, estudió aquí medicina, se licenció en el año 1980 y luego ha seguido una verdadera carrera profesional dentro de la universidad. Creo que lo que ya no existe en estos momentos es lo que él ha hecho desde el principio. No solo como estudiante de medicina, hasta llegar a catedrático de la universidad en el año 2010, sino como alumno interno, aquellos famosos alumnos internos con oposición que se hacían dentro del departamento no, de la cátedra, porque entonces no había departamento, cátedra de histología, embriología general y anatomía patológica. Y lo digo esto porque quienes se formaron en aquella época y fueron primero ayudante de clases prácticas, como fue 5 años, luego fue encargado de curso, como 3 años, y ayudante de la LRU, hasta llegar a ser profesor titular y luego catedrático, es decir, ha hecho todo el camino,
todo el recorrido de lo que es la docencia universitaria desde sus verdaderos inicios. Y lo ha hecho como era entonces, no solo en la anatomía patológica, sino también en la histología y en la embriología general. Era una visión que se daba conjunta y que fue la base de la creación del Departamento de Patología, en el cual es ahora todavía miembro de ello. Bien, estuvo durante año y medio en Bethesda, en Estados Unidos, con su mujer, con Rosa Noguera, y trabajando con el doctor Timothy Trich en entonces novedosas técnicas de cultivo de tejidos y de biología molecular, genética y biología molecular. Estamos hablando de los años 80, cuando aquí aquello todavía era algo exótico. Hizo su formación en anatomía patológica y además de su actividad universitaria ha sido profesor, ha sido médico adjunto y actualmente es jefe clínico en el servicio de anatomía patológica de esta universidad. Pertenece pues a ese grupo de patólogos que se formaron y que tuve yo el privilegio de contribuir a su formación durante los años 70 y 80 y que constituyen la base de lo que hoy es el Departamento de Patología. Desde el punto de vista científico, el doctor Navarro es autor de 170 artículos con un promedio de citas de 226. Ha dirigido 12 tesis en estos últimos 5 años y tiene 5 sexenios de investigación reconocida. Bueno, sus áreas de investigación dentro de la patología son varias y él nos va a hablar de una de ellas, el neuroblastoma infantil. Pero yo quiero insistir en que no solo es esta la única área de conocimiento en la cual ha dedicado tiempo a la investigación. Recuerdo que, y les traigo a ustedes, que su primer trabajo fue en 1986, un trabajo que publicó junto con el doctor Antonio Fernández, el doctor Paco Vera y la doctora Juan Bordón, con nosotros mismos sobre carcinoma de colon con metaplasias epidermoides. Y su primer trabajo de investigación publicado en la revista Laboratory Investigation fue con el doctor Timothy Trich en 1987. Bien, desde entonces el tiempo ha transcurrido mucho. Él es un verdadero especialista en tumores de células redondas, en patología infantil, en tumores infantiles, donde ha desarrollado una gran labor junto con el equipo, aquí también presente, de clínicos de la oncología pediátrica de nuestro Hospital Clínico Universitario. Durante los años 2003 a 2016 ha formado parte de redes temáticas de investigación del Instituto Carlos III en las áreas de tumores pediátricos, como les comentaba, en el diagnóstico molecular, en la investigación translacional, etc. También en estos últimos 6 años ha hecho una serie de investigaciones en relación también con la doctora Rosa Noguera, con su esposa, sobre el microambiente que constituyen los tumores de células redondas, los sarcomas de Ewing y los neuroblastomas, de los cuales él nos va a hablar esta mañana. Trabajos cooperativos con distintas universidades que constituyen la base de su investigación, no exclusiva, puesto que también él es un experto en patología digestiva y sobre todo en cáncer de colon, del cual tiene múltiples publicaciones. Bien, voy a terminar. Este brillante currículum que tiene el doctor Samuel Navarro viene acompañado de una extraordinaria personalidad. Personalidad humana y personalidad a nivel familiar. El fin de semana, cuando preparaba estas notas, tenía puesto un CD con su música de guitarra, de la cual es un verdadero experto. Quizá hoy podía habernos también traído la guitarra y habernos deleitado con parte de música que realmente lo hace muy bien.
¿Qué voy a decir? Las numerosas actividades, vicisitudes docentes, profesionales y científicas que hemos cometido. Se dice que un buen maestro, yo no sé si lo he sido, es quien tiene buenos discípulos. Y yo estoy orgulloso de ellos, no solo de él, sino también de otros aquí presentes esta mañana. Y continúo aprendiendo hoy mucho de ellos, del mismo modo que ellos hace tiempo aprendieron de mis conocimientos. Realmente existen pocas satisfacciones en la vida como esta que llena el acervo de aquellos que nos hemos dedicado a lo que considero un bello arte de investigar, enseñar y ayudar a nuestros discípulos. Samuel Navarro es uno de ellos. Por todo esto, para mí hoy es un enorme privilegio el ser testigo y disfrutar del reconocimiento que esta Real Academia de Medicina efectúa a tan distinguido profesional. Muchas gracias, he dicho. También. Muchas gracias, profesor Llombart, por su presentación breve pero exhaustiva de los méritos del profesor Samuel Navarro. A continuación, tiene la palabra el profesor Samuel Navarro para hablarnos del neuroblastoma, la visión del patólogo, presente y futuro. Muchas gracias. Excelentísima señora profesora Carmen Leal, presidenta de la Real Academia, ilustrísimos académicos, excelentísimo presidente honorario de la Real Academia, profesor Llombart, amigos, compañeros, familia. Para mí es un verdadero placer estar esta mañana aquí, quizás es la culminación de una serie de años de trabajo dedicados a la patología. Como ha dicho el profesor Llombart, y al cual le agradezco este ingreso en esta institución centenaria, él ha sido mi maestro y realmente le agradezco sus palabras, que están basadas en mi currículum, tanto profesional como humano. Bien, perdón. Pongo el final primero. ¿Dónde? Ah, no, está aquí. Vale. Está ahí. Estaba el inicio. Perdón por la interrupción. Quiero agradecer, por tanto, al profesor Llombart su introducción, el haberme permitido formar parte de esta institución centenaria. Y realmente he de comentar que son 40 años los que llevo trabajando codo a codo con él. Mi primer conocimiento del servicio y el Departamento de Anatomía Patológica fue en el año 1976. Yo estaba en tercero de medicina y el profesor Llombart venía, puedo expresar una frase en valenciano, venía literalmente fortez de la Universidad de Murcia, y es una cosa que realmente impactó en mi carrera, porque a partir de tercero decidí, mira, ya lo tengo, voy a ser patólogo, y esa fue, antes de conocer las clínicas. Aparte de que mi carácter era un poco, yo qué sé, había empezado a estudiar medicina, pero a mí los enfermos no me gustaban, o por lo menos el trato personal con los enfermos, y fue mi gran oportunidad ver a este señor, a este excelentísimo señor aquí en tercero, en una pizarra en la aula magna con 2000 alumnos,
digamos, dibujando a doble mano los linfocitos T y los linfocitos B, y dije, esto es lo mío, desde luego voy a... Y de ahí viene realmente mi vocación profesional, y es desde 1976, tercero de medicina, 40 años, 40 años después, sigo igual, sigo en el mismo sitio y sigo con la misma ilusión o más de seguir trabajando en los distintos campos de la anatomía patológica. Digo distintos campos porque es campo docente, campo investigador y campo asistencial. Gracias por venir, mis residentes en formación. Y también quiero aprovechar, antes de empezar a hablar del neuroblastoma, que voy a ser lo más breve y, digamos, lo más digestivo posible para la heterogeneidad que hay de audiencia. Voy a intentar no extenderme mucho en aspectos muy puramente científicos, pero lo voy a intentar. Quiero, antes de ello, y aquí mando un abrazo fortísimo a doña Nadine. A Nadine, gracias por venir, porque realmente la situación de salud es, digamos, con un dolor importante, ha tenido que ser infiltrada y es una de las cosas que agradezco realmente en el alma. Muchas gracias, Nadine. Bien, pues he hecho este inciso y para todos intentando ser digestivo lo más posible. Pues, también tengo una formación digestiva, gracias, doctor Andrés Cervantes, por estar aquí. Pero realmente la mayor parte de mi carrera, digamos, profesional, investigadora, la he dedicado a la patología de los tumores de partes blandas, de hueso, y la patología tumoral pediátrica. Cuando llegamos a este punto, yo también quiero decir que gracias al profesor John Barr yo ingresé en el mundo fascinante, en el cual estoy aún, de los sarcomas de hueso y partes blandas, concretamente el sarcoma de Ewing, de la cual todos ustedes saben que es una autoridad mundialmente reconocida. Yo me considero un eslabón intermedio de la cadena porque están emergiendo, no, han emergido ya los que me suceden, Isidro Machado, Francisco Giner, Empar Mayordomo, etcétera. Todos ellos están casi en la cúspide del sarcoma de Ewing y de los tumores osos. Gracias por venir, Isidro. ¿Qué iba a decir? Pues eso. Respecto al neuroblastoma, mi ingreso, digamos, como patólogo pediátrico empezó en el año 90, también gracias al profesor John Barr, que me dijo, Sami, ¿tú quieres encargarte del tema de los neuroblastomas que está emergiendo? Y yo dije, pues vamos adelante. Y me presentó a una de las personas más queridas que tengo y a la cual echo de menos en el cielo usted, que es la doctora Victoria Castel. Ella fue una impulsora de la oncología pediátrica, nos puso en medio de Europa, nos puso en medio de Estados Unidos, a nivel internacional, y por lo tanto quiero hacer un reconocimiento expreso a la doctora Victoria Castel, que falleció lamentablemente el año pasado. Su testigo lo han recogido perfectamente sus sucesores en la fe, Adela Cañete y todo su servicio, a los cuales les mando un saludo. Obviamente no me voy a olvidar, porque yo empecé con el neuroblastoma estando aquí, pues los doctores, los profesores Joaquín Donat, Chimo Donat, puedo llamarte después de esto, Chimo, y Rafa Fernández Delgado, que eran los oncólogos pediatras en aquel momento y que me prestaron un montón de ayuda. Gracias por estar aquí. Y dicho esto, vamos a empezar con el neuroblastoma. Y el neuroblastoma, mi misión, digamos, hoy, como en esta conferencia de ingreso, es decir, ¿qué pinta un patólogo en el mundo de los tumores neuroblásticos, en el mundo del neuroblastoma? Pues les tengo que decir que, para empezar, voy a intentar ir desde el principio. El neuroblastoma es más frecuente de lo que parece. Como cáncer infantil, está solo por detrás de los tumores del sistema nervioso central y de las patologías hematológicas tipo leucemia, linfoma. Es decir, que estamos ante un tumor sólido, frecuente, que en concreto en la primera infancia es el más importante, el más frecuente. Constituye una incidencia del 7 al 10% de los cánceres infantiles, y la buena noticia, bueno, aún no es excelente noticia, es que la
digamos, últimos datos de supervivencia global, también en relación a todo el cáncer pediátrico superior a la del adulto, y ronda la supervivencia del cáncer infantil tenemos en el 83,9 y dentro de ello el neuroblastoma ocupa el 82%. Quiere decir que el 82% viven, los 82% de los niños se pueden curar. Pero existe un 18% lamentable, que es donde estamos, digamos, tratando de localizar factores, y ahora hablaremos de algunas cositas de estos neuroblastomas que van mal, estos neuroblastomas que siguen matando a los niños, estos neuroblastomas high risk, de alto riesgo, que realmente aún necesitamos un punto de investigación a todos los niveles, molecular, etcétera, etcétera, como veremos a continuación. Bien, para aquellos que no se dediquen a esto, les diré que el neuroblastoma es un tumor infantil que lo podemos localizar sobre todo en la cadena del sistema nervioso simpático. Si vemos la definición, neuroblastoma es neuroblastoma, es decir, tumor de precursores de neuronas, en este caso del sistema nervioso simpático. Quiere decir que se va a dar en aquellos puntos del organismo en los que existe el tejido nervioso simpático, y uno de ellos, el más importante, al menos el más frecuente, es la glándula suprarrenal. Más de la mitad de los casos se localiza en la glándula suprarrenal. Es un tumor que nos lo encontramos muy frecuentemente en los primeros 18 meses, pero también nos podemos encontrar hasta los 5 años y posterior a los 5 años. Hay un pequeño grupo de neuroblastomas que se llaman AYA, son siglas de Adolescents and Young Adults, quiere decir que serán adultos y adolescentes, y que realmente esto nos lleva de cráneo porque son un grupo de tumores menos frecuentes, afortunadamente, pero con un alto riesgo y con una malignidad impresionante. Aquí entramos ya en el primer aspecto importante, y el primer aspecto importante es que es uno de los tumores más enigmáticos que existen en el ser humano, puesto que es un tumor que a la vez, como han visto aquí en esta gráfica del registro de tumores nacional, hay una supervivencia del 18% y una mortalidad del 18%, pero es uno de los pocos tumores en el organismo que pueden desaparecer espontáneamente, regresar espontáneamente, madurar espontáneamente y también con ayuda del tratamiento quimioterápico, pero espontáneamente pueden regresar. Y hay un factor, digamos, pronóstico importante desde el punto de vista epidemiológico y confirmado, independiente, que es la edad. Si nosotros diagnosticamos un neuroblastoma en un niño menor de 18 meses, y ese es el cut-off, el pronóstico es mucho mejor que si lo diagnosticamos posteriormente. Ya no les digo nada más si el diagnóstico de neuroblastoma es ya posterior a los 5 años, como los haya. Bien, esto es un dato que realmente son los que manejan los clínicos, a los cuales rindo homenaje porque son los que están en contacto con el paciente, son los que están en contacto con la familia y por lo tanto son los responsables inmediatos de llevar a ese niño, pongamos a buen puerto, a la supervivencia global, total. Pero para ello se va a basar fundamentalmente, aparte de la edad, en el estadiaje tumoral. Y el estadiaje tumoral ha pasado por distintas fases. Este es el típico estadiaje que se utilizaba hasta los años, principios de los 90, que era el descrito por Evans, el llamado estadio INSS del neuroblastoma. Esto está basado por la cirugía fundamentalmente. Era un estadiaje quirúrgico, pero de estos 4 estadios, el peor de todos era el metastático, que es el estadio 4, había estadios localizados, locorregionales, y quiero, digamos, enfatizar un poquito el llamado estadio 4S. 4S viene de for special, de especial. Dices, es un estadio 4S. ¿Qué significa 4S? Pues significa que son niños pequeñitos, son niños menores de 1 año, son niños que encima a lo mejor debutan con una enfermedad metastásica. Es decir, imagínense a un bebé de 9 meses lactante con metástasis cutáneas, con metástasis incluso óseas, con afectación medular de la médula ósea, con masas metastásicas hepáticas y a veces pues, con una masita suprarrenal residual. Pues bien, este estadio especial, el 4S,
no hay que confundirlo con un 4, se dan lactantes únicamente, tiene un pronóstico excelente. Y es lo que nos pone en énfasis, digamos, la posibilidad que tienen algunos de estos tumores, y en concreto muchos de los casos, 4S entrarían dentro de este cajón, de poder regresar espontáneamente. Bien, a partir de los 90 ya empleamos una clasificación basada en técnicas de imagen que reconoce 4 estadios. Los L1, L2 es lo que se llaman estadios localizados o locos regionales. El estadio M es la metástasis, la progresión, la enfermedad maligna agresiva, el high risk, nuestro caballo de batalla actual, nuestro 18% de muertes, es ese grupo metastásico refractario a todo tipo de tratamiento y en el que hemos de poner énfasis. El 4S en la nueva clasificación NRGS se llama MS y es lo mismo, es el lactante con excelente pronóstico. Bien, pasemos a la anatomía patológica. ¿Qué, digamos, papel representamos hemos representado y seguimos representando? Y vamos a seguir representando, porque vamos a acabar digamos, esta conferencia con lo que últimamente estamos haciendo. Pero aquellos que no sean de la profesión médica, si esto les impresiona, solo voy a poner una diapo de macroscopía, pero reconozco que aquellos que no están acostumbrados pues no es muy agradable de ver. Pero nuestro papel como patólogos empieza en el neuroblastoma y sigue siendo en el neuroblastoma en un papel primordial para el diagnóstico. El neuroblastoma, si es tratado, ha de ser tratado con un diagnóstico anatomopatológico. Y ese diagnóstico anatomopatológico, en casos L1 o L2, como hemos visto, localizados, en las que son quirúrgicamente resectables los tumores, pues nosotros hemos de empezar desde el principio el estudio anatomopatológico. Y el principio del estudio anatomopatológico es tan flagrante la macroscopía de estos tumores que cualquiera de nosotros, los patólogos sobre todo, podemos apreciar que esto es una tumoración carnosa, hemorrágica, con zonas de necrosis y que probablemente se va a asociar a un, digamos, neuroblastoma de los malos. Mientras que tenemos aquí un tumor bien delimitado, homogéneo, sólido, amarillento, y si uno lo tocara es duro, que dices, bueno, pues esto sería la antítesis del anterior. Macroscópicamente esto es un ganglioneuroma. Es un tumor dentro de la línea de maduración del neuroblastoma que hoy se considera completamente benigno. Es decir, si a un niño de 5 años le resecan esta masa y el diagnóstico es de ganglioneuroma, va a ser una patología, una terapia curativa absoluta. Es un tumor benigno. Y tenemos la macroscopía, esto quiero recalcar también, soy patólogo y por lo tanto me estoy extendiendo con la parte anatomopatológica pura y dura, y es que aquí tenemos una imagen en la que se combinan las dos cosas. Esta forma macroscópica típica es lo que se llama ganglioneuroblastoma nodular. Y se llama nodular porque en el seno de esto, que es muy igual a esto, es decir, aparentemente benigno, nos aparece uno o varios nódulos que dices carnosos, necróticos, hemorrágicos, grises. Pues este ganglioneuroblastoma nodular es un tumor maligno. Y esos nodulitos, o ese nodulazo que vemos ahí, es el que va a metastatizar y el que va a, digamos, fastidiarle la vida al niño y a su familia. Por lo tanto, siempre hay que tener en claro, en un estudio anatomopatológico, en una resección quirúrgica, el estudio macroscópico. Obviamente, el diagnóstico nuestro va a estar basado en la microscopía, y en la microscopía, pues biopsia previa o en la propia resección quirúrgica, distingue 4 grandes categorías: el neuroblastoma, el ganglioneuroblastoma entremezclado, el ganglioneuroma y el ganglioneuroblastoma nodular. Vale. Esto es lo importante que define o distingue a todas estas entidades. El neuroblastoma es un tumor de células pequeñas redondas que tiene estos espacios blanquitos entre las células, tiene estas formaciones que vamos a definir como pseudorosetas y que es muy característico. El ganglioneuroblastoma se llama así cuando junto a estas células redondas aparece ese estroma, que son células de Schwann, células perineurales.
El ganglioneuroma es ese que nódulo amarillo que os acabo de enseñar, les acabo de enseñar, pues efectivamente es la fase terminal de todo proceso madurativo y es un tumor benigno, completamente benigno. Mientras que el traidor, el que os he puesto o les he puesto en último lugar, es el llamado ganglioneuroblastoma nodular. Y miren la diferencia que hay entre esta zona, que era lo amarillo que veíamos antes, a esto más azul, que es claramente maligno. Es esta zona la que realmente es mala, agresiva y puede metastasizar. Bien, esto es que les estoy diciendo, que dices, bueno, esto ya lo sabían en los años 80, pues claro que lo sabemos, lo seguimos utilizando igual hoy en día en nuestras biopsias de estos tumores adrenales o extraadrenales. Y cuando uno mira una biopsia tenida con hematoxilina eosina, lo que tiene que hacer en primer lugar es definir qué tipo de neuroblastoma es. Porque vamos a tener dentro del neuroblastoma estos tres grandes tipos, lo llamado indiferenciado, pobremente diferenciado y en diferenciación. El indiferenciado, pues si ustedes me ponen a mí una biopsia de una lesión metastásica, por ejemplo, yo qué sé, en la piel o en el hueso, y veo eso, pues me voy a plantear muy seriamente, que digo, esto pues, puede ser un neuroblastoma, puede ser un Ewing, un sarcoma de Ewing, puede ser un rhabdomiosarcoma, puede ser un linfoma, es decir, que es tan indiferenciado el tumor, tan agresivo, que solo le podríamos llamar tumor de células pequeñas, redondas y azules. Esto es el neuroblastoma indiferenciado. Cuando vemos estas imágenes, por ejemplo, que son las llamadas pseudo-rosetas de Homer Wright, estamos hablando de lo que se conoce como neuroblastoma pobremente diferenciado, y cuando vemos células que ya aumentan el tamaño de su citoplasma, hablaremos de los neuroblastomas en diferenciación. Estas son las tres grandes categorías de neuroblastoma. El indiferenciado. Yo sigo echándome a temblar cuando veo una biopsia, que realmente las biopsias que recibimos en nuestro servicio para hacer el diagnóstico en estos niños son biopsias muy pequeñitas, son cilindros milimétricos con muy escaso material y con él hemos de hacer de todo, como veremos a continuación, para llegar a un diagnóstico correcto. Pero si yo veo esto en un niño, por mucho que me digan que es suprarrenal, por mucho que me digan, sí, está en la línea media, sistema nervioso simpático, diferenciar esto de cualquiera de sus amiguetes o sus primos hermanos, llámese sarcoma de Ewing, llámese rhabdomiosarcoma o llámese linfoma, es muy, pero que muy difícil. Y afortunadamente los patólogos tenemos, bueno, hago este inciso porque antes de los 80, o en los mismos 80, la inmunohistoquímica no existía y existía la microscopía electrónica. Y esto rinde un pequeño homenaje al profesor Pedro Olaya, porque esta imagen me la cedió él precisamente en un caso de estos, en un caso de los que no, o sea, estaba tan indiferenciado aquel tumor que no podíamos decir si aquello era un Ewing, si era un rhabdomiosarcoma, si era un linfoma, etcétera. Y el profesor Pedro, me acuerdo un día, vino con una foto de las que hacía él clásicamente, le mando saludos y recuerdos y restablecimiento en lo mejor posible. Me vino con esta tumoración ultraestructural de células redondas y que, bueno, a nivel microscópico era como lo habíamos visto en la foto anterior, es decir, una sábana de células pequeñas redondas. Pero él me dice, mira, Sami, aquí tienes células redondas, pero fíjate la cantidad de procesos seccionados, con ramificaciones, y que luego me las enseñaba a mayor aumento, con gránulos dentro. Esos son gránulos neurosecretores, y eso que hay ahí son neuritas, con lo cual esas son prolongaciones de células nerviosas, con lo cual eso que tienes tú aquí es un neuroblastoma. Sé que han pasado tiempo, sé que la técnica ultraestructural ya no se utiliza tanto, pero rindo mi homenaje al profesor Pedro porque en aquel momento y en aquella situación a mí me resolvió el problema diagnóstico una microscopía electrónica. Sin embargo, hoy en día la inmunohistoquímica es una técnica mucho más barata, mucho más fácil, mucho más, digamos,
manejable. Y esta inmunohistoquímica, encima tenemos la suerte los que nos dedicamos a ello, a que precisamente estos tumores que les he descrito que entran dentro del cuadro de diagnóstico diferencial tienen unos marcadores completamente diferentes al neuroblastoma. Concretamente, y no me voy a extender en esto, el neuroblastoma puede ser, sobre todo esos casos indiferenciados, puede ser fácilmente diagnosticable con una batería de anticuerpos que describan la expresión de proteínas como la tirosina hidroxilasa, el NB84, hoy se usa mucho el FOX2B, la cromogranina y la sinaptofisina. Si un tumor de estos que les acabo de enseñar, de células pequeñas redondas, expresa estos marcadores, va a ser indudablemente un neuroblastoma, no va a ser ninguno de los otros tumores. Por lo tanto, la inmunohistoquímica, aquí tenemos imágenes de un excelente marcador diagnóstico de neuroblastoma, que es el FOX2B, una sinaptofisina positiva. En la segunda categoría, el neuroblastoma pobremente diferenciado, ¿cómo distinguimos que esto es fácilmente diagnosticable con una hematoxilineosina? Tal como lo tienen en pantalla, es un tumor de células pequeñas redondas que tiene estas estructuras, digamos, circulares con un eje clarito central que no son más que procesos neurales. Estos se llaman pseudo-rosetas de Homer-Wright. Si yo veo un tumor de células redondas en suprarrenal en un niño con rosetas de Homer-Wright, es un neuroblastoma, concretamente un neuroblastoma pobremente diferenciado. Lo puedo confirmar por inmunohistoquímica, pero la simple hematoxilineosina me va a dar el diagnóstico. Bien, si este es el tercer tipo de neuroblastoma, que es el en diferenciación, en el cual vemos cantidad de matriz fibrilar y estas células neuronales, estas células que van aumentando el citoplasma eosinófilo y que son neuroblastos en diferenciación. Esta categoría dentro del neuroblastoma es la más deseable, puesto que nos está indicando un proceso, un camino, nos está indicando que ese tumor está madurando espontáneamente. Puedes también hacerlo madurar con la quimioterapia convencional. Y luego tenemos ya las otras variedades que entran ya dentro del rango de la benignidad, que es el ganglioneuroblastoma entremezclado, en la que hay mezcla de células de Schwann y nidos neuroblásticos. El ganglioneuroma, que ya lo hemos descrito como tumor enteramente benigno, esto parece un ganglio simpático convencional, es decir, neuronas simpáticas maduras, filetes nerviosos simpáticos maduros. Esto es completamente benigno. Y este es el intrigante que estábamos comentando al principio desde el punto de vista anatomopatológico, es el nodular. Tenemos un nódulo que es azul total porque es un neuroblastoma pobremente diferenciado. Es malo, es agresivo, pero está en el contexto de un tumor ganglioneuromatoso benigno completamente. Esto lo hemos de diagnosticar, porque son esos casos que a lo mejor pues no quitas, ves que aquello no crece, dices, pues esto, el clínico dice, pues va a ser un ganglioneuroma, vamos a dejarlo estar y cuando esté más abordable lo vamos a quitar y ya está. Y de repente no nos hemos dado cuenta de la presencia de nódulos que pueden no ser tan grandes como este, pueden ser mucho más pequeñitos y encontrarte con la desagradable sorpresa de tener en tu suprarrenal un tumor el 90% benigno y que a lo mejor en médula ósea, en hígado, en pulmones, en hueso, te empieza a aparecer la siembra metastásica de ese nódulo. Esos, digamos, unos de nuestros caballos de batalla, aún hoy en día, dentro de la anatomía patológica del neuroblastoma. Bien, siguiendo con la morfología pura y dura del patólogo, y ahora voy a explicar un poquitín la clasificación actualmente vigente, fue descrita en el 86 por Hiro Shimada, por el doctor Shimada, pero sigue totalmente vigente su criterio, porque no solo va a tener un valor pronóstico, histológico, diagnóstico, sino que también va a tener un valor pronóstico. Es decir, por la propia anatomía patológica podremos decir aquellos casos que van a ir bien o van a ir mal, en grandes rasgos, no hay otros factores como veremos a continuación.
Bien, uno de los factores que nosotros estamos obligados a evaluar cuando vemos una biopsia de un neuroblastoma es el denominado índice mitosis cariorrexis. Es la suma de figuras de rotura de núcleos, cariorrexis, con figuras de tipo mitótico. Aquí tenemos lo que Shimada preconizó como bajo índice cariorrexis, intermedio y alto índice mitosis cariorrexis. ¿Cuál es la condición sine qua non? Y en eso vengo a decir que si tú no, como patólogo, no tienes un material superior a 5.000 células, no vas a poder hacer el MKI, es decir, y a veces estamos hablando de cilindritos milimétricos del tumor que no tienen esa cantidad de células. Lo bien cierto es que sí podemos hacer ese contagio de mitosis cariorrexis y tipificarlo como bajo, intermedio y alto, nos van a dar un factor pronóstico de primer orden. Y esta es la clasificación INPC, descrita inicialmente por Shimada, posteriormente la modificamos, yo pertenezco a la INPC, y esta clasificación está basada, es una clasificación no diagnóstica, es una clasificación pronóstica. Es decir, que tú vas a decir el tipo de neuroblastoma que estás observando, de estos que hemos visto, es neuroblastoma indiferenciado, pobremente diferenciado o indiferenciado, en diferenciación, y luego vamos a tener que contar índice mitosis cariorrexis, bajo, medio, alto, en las tres categorías. ¿Qué, digamos, limitación tiene esta clasificación? Pues que necesitas conocer la edad del enfermo. Porque dependiendo del cutoff, dependiendo del corte de 1 año y medio, tenemos todos estos rasgos, que no voy a pararme a explicar, que nos están diciendo estos son desfavorables o estos son favorables, dependiendo de estas tres cosas: edad, categoría, índice, mitosis cariorrexis. Bien, esto, como les decía, está, digamos, actualizado. Hoy en día se sigue utilizando esta clasificación, hoy en día se sigue dando valor a la anatomía patológica convencional del neuroblastoma. He tenido la fortuna de colaborar en la última edición del libro de la OMS y de este protocolo de datasets mundial, que va a ser publicado en Histopathology el mes que viene, con los grandes maestros. He tenido la suerte de codearme con ellos para realmente colaborar en esto que les acabo de mostrar. La anatomía patológica pura y dura del neuroblastoma sigue vigente y poderosa, y sigue vigente y necesaria. Bien. Hemos visto que hemos llegado desde los años 70, pues está la clasificación de Evans, en el 87 la clasificación de Evans estadiaje era importante, pero hay un hito importante en los inicios de los años 90. Y es que se describe, fue Seeger el que hizo el primer paper sobre el asunto, en el que se introduce ya la patología molecular como indicador pronóstico. Y se demuestra claramente que la amplificación de un gen que está en el cromosoma 2, que es NMIC, o MIC en los anglosajones lo denominan así, está relacionada con una progresión de la enfermedad, está relacionada con un estadiaje, está relacionada con una refractariedad al tratamiento, está relacionado por un pronóstico absolutamente malo, es más, nefasto. Esto es tan independiente como factor pronóstico como la edad, como el estadiaje. Es decir, que el tratamiento hoy en día, hoy es obligatorio a todo niño con un tumor de esta naturaleza, digamos que ver el estatus de ese oncogen NMIC. Es absolutamente mandatorio porque va a condicionar tanto la terapia como el pronóstico del paciente. Por lo tanto, dices, nosotros estamos acostumbrados a ver la hematoxilina, la inmunohistoquímica, la ultraestructura, nos tendremos que adaptar a esta nueva realidad. Y ahí es donde yo agradezco pues, la colaboración de mis compañeros oncólogos pediátricos, tanto la doctora Victoria Castel, Chimo Donat, Rafa Fernández, que me dijeron, oye, hay que hacerle a estos casos el MIC, hemos de hacer el NMIC. Estamos hablando de 1990 o por ahí, 90-91. Bien, lo bien cierto es que emerge también en esa, digamos, época,
otra serie de trabajos en las que demuestra que en niños pequeñitos, en muy pocos casos, el análisis del contenido de ADN, lo que denominamos en medicina ploidía tumoral, es un factor pronóstico también importante. Y efectivamente ahí nos pusimos, gracias a la doctora Amparo Ruiz, ilustrísima señora decana, muchas gracias porque ella también trabajó con nosotros en el campo de los neuroblastomas y en la introducción de la ploidía como factor pronóstico en este tipo tumoral. Y hoy en día es vigente, o sea, es decir, casos de niños pequeñitos menores de 1 año con diploidía, un contenido 2N del tumor, tienen peor pronóstico que aquellos que son hiperdiploides, triploides, etcétera, etcétera. Y eso está, vamos, comprobado, confirmado y además está en todas las clasificaciones de riesgo actualmente vigentes. Bien, esto vamos evolucionando y ya en el siglo XXI, pues la clasificación INS se sustituye por la INRG. El MIC es obligatorio, la ploidía es prácticamente obligatoria, digamos que otros factores de menos relevancia, pero también importantes de mal pronóstico, como es la pérdida de parte del cromosoma 11 o parte del cromosoma 1, la deleción 1P, son incorporados a este, digamos, arsenal de datos que vamos a darle al oncólogo pediátrico para que trate al niño. Efectivamente, aquí tenemos la INRG actualmente en uso y solo la voy a resumir para dar un aspecto global de la situación. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos aquí que a todo niño con neuroblastoma se debería clasificar de acuerdo a esta INRG. Es decir, que el radiólogo, el cirujano, nos diga qué estadio tiene, por análisis de imagen fundamentalmente, y ahora y hoy. Que nos diga si está localizado, que nos diga si es metastásico o si es un metastásico especial. La conocemos y ya ven aquí que el corte internacionalmente establecido son 18 meses. No es lo mismo tener un neuroblastoma en niños de menor de 1 año y medio a tenerlo diagnosticado después del 1 año y medio. Pero miren la tercera columna, miren si los patólogos seguimos siendo trascendentes en la INRG, aquí están todas las categorías, aquí está toda la clasificación decimada como tercer pilar. Como les he dicho, el MIC, amplificado o no amplificado, es esencial, es obligatorio su determinación para tratar a estos niños. La ploidía, el contenido diploide o hiperdiploide, es fundamental. Y a partir de ahí, de esos datos, nosotros vamos a ser capaces de decir, pues este niño que tiene un estadio L1, que no tiene el MIC amplificado, que tiene un tumor histológicamente benigno, es lo que llamamos un neuroblastoma de very low risk, muy bajo riesgo. A estos niños, y les voy a decir voy a hacer un inciso, porque esto es tan importante, la edad, por ejemplo, es tan importante, el MIC es tan importante, que hay un protocolo internacional que se hace en todo el mundo con babies, con lactantes menores de 1 año, se llama Infants Protocol, y lo que se hace con estos niños que tienen un cáncer, que tienen un tumor maligno, son menores de 1 año. No tienen el MIC amplificado. ¿Sabes qué vamos a hacer? Nada. La terapia de wait and see. Si es resecable quirúrgicamente, vamos a resecarlo por si acaso. Pero en ese protocolo está establecido que lo que antes, iba a decir una barbaridad, pero no me la callo, nos pasábamos de tratamiento, de toxicidad, etcétera, absolutamente innecesario en estos niños menores de 1 año que no tienen ninguno de los factores de riesgo aquí. Mientras que si sigues fielmente esta clasificación, pues habrá casos de high risk e incluso ahora hablaré un poquitín de ultra high risk, que son ya realmente los nefastos, son los agresivos, son los que no podemos con ellos, son los que los pediatras se desesperan, nosotros nos desesperamos, la familia se desespera y son los que ese 18% que no podemos con estos neuroblastomas
de alto y ultra alto riesgo. Bien, aquí les voy a presentar imágenes de nuestra historia. Continuamos con la historia, porque al fin y al cabo va paralela a la historia del departamento, la historia de las buenas novedades, etcétera, etcétera. Empezamos a hacerle caso a los pediatras, obviamente, son presionantes también, eso hay que decirlo. Y decimos, pues vamos a poner en marcha el ENEMIC, y efectivamente pusimos en marcha el ENEMIC, y hay una técnica súper barata, súper rápida, que es el FISH, la hibridación in situ fluorescente, es la que utilizamos y la que está ampliamente reconocida, la que vemos esos puntitos fluorescentes que veis muchos, pues normalmente en una célula no amplificada tendrías que ver dos, depende del número de centrómeros, pero si ves muchos puntos como aquí, o estos conglomerados de puntos que son manchurrones, pues le estás diciendo al oncólogo pediátrico que, ojo, hay que tratar agresivamente a este paciente, porque tiene el ENEMIC amplificado. Y vamos siguiendo rellenando casillas del protocolo, ¿no? Y efectivamente nosotros por FISH podemos también determinar otros factores no tan determinantes como el MIC, pero sí importantes como de riesgo de mal pronóstico, como son la pérdida de 1 y la pérdida de 11Q. Todo esto está de rutina hoy en día, no es ninguna novedad, o sea, han de incorporarse en nuestros informes anatomopatológicos estos datos moleculares, porque son datos génicos. Amplificación MIC, pérdida del 1, pérdida del 11, eso es casi, o es mandatorio, obligatorio hacerlo. Y seguimos con la historia, claro, y todo esto va evolucionando, y aquí empieza ya la alta biología molecular. Aquí tengo, gracias por venir, compañeros del Servicio de Biología Molecular, está la doctora Rosa Noguera, que está también en el Laboratorio de Patología Molecular de la Universidad. Y bueno, esto es digamos, el saltito que hemos ido dando o que vamos dando para realmente dar más datos. Datos que van a tener una relevancia pronóstica y están teniendo relevancia para estratificar terapéuticamente a estos niños con neuroblastoma de alto riesgo. Ese 18% que os comentaba. Bien, a estos niños que obviamente se pueden imaginar aquellos de la profesión médica, que me estoy refiriendo a niños de 4 o 5 años que tienen su tumor suprarrenal, pero que está infiltrando el riñón contralateral, que tienen metástasis por todos lados, metástasis hepáticas, metástasis pulmonares, es decir, estamos hablando de casos realmente dramáticos de estadios 4, metastásicos, y a los cuales pues hemos de realmente decir qué alteraciones tienen aparte del ENEMIC. Pues bien, empezamos con técnicas más semigenómicas como la MLPA, pero que te distinguían, que eso es lo fundamental, lo que llamaban, y aquí necesitamos a los genetistas, gracias Rosa por la ayuda, numerical chromosomal aberration, aberraciones numéricas o aberraciones segmentarias. ¿Por qué? Porque el término aberración numérica significa que la mayor parte de un cromosoma está aumentado o disminuido en número. Y esto, digamos, generalmente, no hablo en generalidad, no siempre ocurre así, va asociada a un mejor, digamos, pronóstico dentro de lo malo. Mientras que las anomalías segmentarias, que son pequeñas porciones del cromosoma que se ganan o se pierden, tienen un efecto bastante adverso. En distintas zonas calientes, en distintas cromosomas. Y esto lo detectan técnicas semigenómicas como la MLPA, como la CGH que la sustituyó, o como actualmente la secuenciación genómica masiva. Bien, el objetivo es decir, qué alteraciones segmentarias o cromosómicas numéricas hay y decir el número exacto de alteraciones, porque hay protocolos hoy internacionales en que dependiendo del número de alteraciones segmentarias o estructurales van a dar un fármaco u otro, van a dar unas dosis u otras. Es decir, los ensayos hoy internacionales, por ejemplo, este es el último de la SIOP, el de high risk del neuroblastoma, introducen incluso un nuevo elemento a la cuestión y nos obliga a hacerlo. Es decir, nosotros como patólogos, con la ayuda inestimable de los genetistas, de los biólogos moleculares,
necesitamos dar esos datos, porque si no damos esos datos, esos niños no entran en el protocolo y esos niños, lamento decirlo, el pronóstico que tienen es nefasto. Pero si tienen la posibilidad de entrar en uno de estos protocolos internacionalmente aceptados, pues realmente tenemos que dar esos datos. Y todos los podemos dar desde un servicio de anatomía patológica convenientemente estructurado. Afortunadamente yo tengo la suerte de pertenecer a un servicio y a un departamento que tiene una infraestructura y un personal excelente y me dan toda esa información. Me dan, porque yo obviamente no hago esas técnicas ni las interpreto. Pero hablando de esto, y acabo ya porque me estoy enrollando, el ALK es un nuevo, digamos, elemento genómico cuya mutación está asociada no solo a los cánceres, los escasos cánceres neuroblásticos hereditarios, sino los esporádicos en muy alto riesgo. En pacientes con estadios 4, con metástasis, el ALK está mutado. Y esta mutación, pues la vamos a tener que, digamos, porque yo he probado por inmunohistoquímica y la proteína de ALK no es reflejo del estatus por FISH o por molecular, lamentablemente para los patólogos, digamos, convencionales, y estamos obligados a hacerlos desde el punto de vista molecular, es decir, hacer una NGS para detectar la mutación de ALK en estos casos de neuroblastoma. Acabo diciendo, y esto es una diapositiva que me cedió el doctor Andrés Cervantes, que está aquí presente, era en principio para el colon, yo la he modificado un poquitín, hace muchos años de esto, cuando empezamos con el doctor Lledó, el que recuerdo, el doctor Eduardo García Granero. Bien, empezamos con un equipo multidisciplinar que es similar al que nos vamos a encontrar ahora. Yo he añadido algunas cositas. Y es que siendo prioritarios, obviamente la parte clínica, son fundamentales, son los elementos máster, el cirujano pediátrico, me quito el sombrero, los radiólogos actualmente súper eficaces, de hecho la clasificación INRG está basada en criterios puramente de imagen, el oncólogo pediátrico, que ya repito, rindo mi homenaje a los presentes y a los no presentes, porque yo tengo a mi hijo que no está presente, ha tenido una inspección en el hospital en Mallorca y no se ha podido desplazar, pero es oncólogo pediátrico, es lo que me faltaba. Lo tengo en casa. Telefónicamente a veces me pregunta casos tú desde el punto de vista anatomopatológico, bueno, oncólogos pediátricos. Lo tengo en casa en Mallorca. Bien, el oncólogo pediátrico, pero yo he añadido aquí la parte de asistencial enfermería es fundamental. Y yo he englobado dentro de estos profesionales excelentes que son para el manejo del paciente, pero para el manejo del laboratorio, rindo un homenaje, porque sin ellos yo no podríamos estar sin los técnicos de laboratorio. Los técnicos están súper formados, son técnicos a los cuales admiro y realmente son necesarios para nuestro funcionamiento. Y aquí hago otra, digamos, modificación al esquema original del doctor Andrés Cervantes, que yo aquí estaba solo el patólogo, claro, el rey del mambo. Y el patólogo absolutamente, bueno, tiene su relevancia, su importancia, pero hoy en día, y en este caso de tumor, y en la mayor parte de cánceres también, si no tenemos un soporte, una ayuda y una relación estrechísima entre lo que es mi parte diagnóstica, pronóstica, anatomopatológica básica y las alteraciones genómicas, estamos perdidos. Porque todos, el cáncer de adulto obviamente también, todos los protocolos actuales están basados en diagnósticos morfológicos, diagnósticos inmunohistoquímicos, diagnósticos de patología molecular, génicos, etcétera, etcétera, en los cuales no voy a entrar. Quiero decir que vamos a necesitar que junto a nosotros convivan, nos ayuden, estén tanto genetistas como biólogos moleculares, como bioinformáticos, etcétera, etcétera. Si no, no podremos llevar adelante toda esta parafernalia que les acabo de mostrar. Y acabo directamente con investigación en dónde estamos, dónde está nuestro grupo adscrito a Incliva. Gracias al doctor Andrés Cervantes por acogernos en su institución. Como saben, es el director científico de la institución.
de la cual formamos parte como Grupo Independiente de Tumores Pediátricos, desde su fundación prácticamente. ¿Y dónde estamos? Pues si me permiten, los 5 últimos minutos o 3 últimos minutos les voy a hablar de esto, porque es lo que realmente creo que se está incorporando y se va a incorporar cada vez más. Y es que hemos dejado un poquitín de lado a la supermachacada célula tumoral, que como habéis visto la hemos dado por arriba, por abajo y por los lados, es decir, a nivel morfológico, genómico, pangenómico, los genes supresores, los genes activados, los oncogenes. Vamos a olvidarnos un poquitín de la célula tumoral y vamos a ver de sus vecinos. Vamos a ver qué pasa con sus vecinos. ¿Alguna relevancia van a tener esos vecinos a la célula tumoral que nos hagan decir, bueno, ¿por qué estos cánceres migran y metastacizan y otros no? ¿Por qué unos desaparecen? Pues a lo mejor la respuesta está en los vecinos de esa célula tumoral. Los vecinos es lo que llamamos microambiente tumoral. Y estos pocos minutos los voy a dedicar a decir en dónde estamos ahora. Estamos estudiando los neuroblastomas de alto riesgo. Desde hace 10 años hemos incorporado el análisis digital al estudio de investigación de estos tumores de alto riesgo de neuroblastoma y hemos empezado por el principio de la matriz extracelular, de esa, digamos, sustancia que rodea las células tumorales. Tienen que comer, tienen que vivir, tienen que sobrevivir. Y resulta que esta matriz extracelular se puede teñir por técnicas del siglo XIX-XX, es decir, por el tricrómico, para el colágeno, por la reticulina de Gomori, por las elastinas, las fibras elásticas, una orceína, técnicas súper baratas y súper clásicas. Es decir, si tú tienes un neuroblastoma y tienes con esto que son tinciones histoquímicas clásicas, vas a definir lo que es la matriz extracelular. Y esa matriz extracelular la vas a poder estudiar digitalizando las imágenes. Y esa matriz, los algoritmos matemáticos que te den estas regiones de interés, te van a decir de todo, desde concentración, cantidad, disposición, irregularidad, de mucopolisacáridos, de fibras de reticulina, de fibras de elástica, de fibras de colágena, que son, va y resulta, y eso lo hemos publicado desde hace 10 años, que son diferentes a la de los casos que evolucionan bien. Es decir, que la matriz extracelular, la composición fibrilar, la composición de mucopolisacáridos es distinta en aquellos casos de alto riesgo con respecto a casos de bajo riesgo y que se curan. Pero eso no es todo, es que además los vasos los podemos medir. Podemos ver qué tipos de vasos tiene el tumor, de qué vasos se nutre el tumor, cómo son, son irregulares, son grandes, son pequeños. Pues bien, hemos demostrado, y está publicado también por análisis digital, que la angiogénesis tumoral, la formación de vasos, los vasos de alto riesgo, de los tumores de alto riesgo, son diferentes a los tumores de bajo riesgo. Es decir, son tumores que encima son más parecidos a los sinusoides, de paredes delgaditas, que poca cobertura, es decir, son vasos más irregulares, más tortuosos. Aquellos que están en neuroblastomas de alto riesgo ya a los de bajo riesgo. Es más, hemos incluso comparado esta digamos, composición de la matriz, esas fibras de colágeno, elástica, reticulina, esos vasos, esos linfocitos, tanto que se habla ahora de la inmunoterapia, pues hoy con el multiplex puedes hacer maravillas con ellos. Pues si tú le metes un multiplex, le metes todos los CDs de los linfocitos, puedes ver las poblaciones linfocitales que hay peritumoralmente y que encima son distintas en aquellos tumores que son de alto riesgo con respecto a los de bajo riesgo. Es decir, que esto tiene un fundamento brutal y yo creo que un porvenir brutal. Dejar de un lado, no solo de todo, claro, a la célula asesina, agresiva, tumoral, el neuroblasto maligno, y vamos a centrarnos un poquitín también en lo que rodea a estos células tumorales. Y acabo diciendo, pues precisamente eso, que dentro del microambiente tumoral nosotros estamos estudiando una proteína, una molécula de anclajes, una glicoproteína, que es la vitronectina, que está sobreexpresada en aquellos casos de alto riesgo. Y encima, aparte de estar sobreexpresada, está en distintos territorios con respecto a los neuroblastomas de bajo riesgo. Eso tiene dos significados, y es que esta vitronectina está sobreexpresada en el tumor
está sobreexpresada en distintas áreas, pero lo que nos ha permitido también es conocer que y hay estudios, están ensayos en fase 1 aún, en las cuales se utilizan bloqueadores o inhibidores de vitronectina, como el cilengitide, y que han conseguido, digamos, resultados a nivel aún preclínico, digamos, interesantes. Y es donde estamos ahora, es decir, analizando el microambiente tumoral, viendo la disposición de la vitronectina, la localización exacta de esa vitronectina y in vitro aún, y con modelos en xenotrasplantes, estamos intentando ver el efecto que hace el cilengitide, la antivitronectina, sobre esos tumores de alto riesgo. Y eso es realmente nuestro perfil de investigación actual fundamental. Con lo cual yo tengo que dar las gracias a todos los que nos han aportado fondos para realizar esta investigación, distintas fuentes, tanto estatales como privadas, incluso algunas fallas han colaborado a través de Incliva con nuestros estudios de patología pediátrica. Estos son los diferentes becarios, grupos y personal que están en nuestro laboratorio de patología molecular dirigidos por Rosa Noguera. Este es el actual jefe de la unidad de oncología pediátrica, Jaime Verdú, con el que nos llevamos de maravilla. Y bueno, pues acabo con uno de mis sitios predilectos. Está Carlos Camps aquí, es perellonero también. Lo digo porque acabamos, les doy las gracias por haberme aguantado el rollo que les he pegado de neuroblastoma. Y bueno, les espero aquí. Una maravilla. Gracias. Muchas gracias, profesor Samuel Navarro, por esta exhaustiva conferencia. A continuación, tiene la palabra el ilustrísimo señor secretario general de la Real Academia para dar lectura al acta de nombramiento de académico correspondiente. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado, en la sesión celebrada el día 25 de junio del 2024, nombrar académico correspondiente al doctor Samuel Navarro Fos por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Hoy, Valencia, 28 de enero del 2025, firmado por la presidenta y por el secretario. Muchas gracias y enhorabuena al doctor Samuel Navarro por este estudio exhaustivo de un tumor al que él ha calificado como el más enigmático, y no sé si a lo largo de su exposición hemos logrado descubrir algunos de esos enigmas. Me ha parecido que ha llevado a cabo un estudio exhaustivo, por una parte, de todos los estudios anatomopatológicos y de todos los estadios de los distintos tumores, y se ha centrado en muchos momentos no solo en el diagnóstico, sino en el pronóstico, porque incluso al principio, si yo no lo he entendido mal, ha dicho que incluso algunos tumores desaparecen espontáneamente. En cambio, hay otros que tienen unos riesgos muy graves y que en el fondo, la parte final de su exposición, se ha preocupado mucho de analizar los marcadores que van a dar un pronóstico a estos, a estos niños.
A mí, que estoy bastante ajena, aunque mi profesor de anatomía patológica está aquí presente y me explicó muy bien la anatomía patológica, pero estoy ajena a este tipo de problemas. Me parece fundamental el que, además, la oncología infantil para mí despierta una admiración extraordinaria. Por una parte, por los investigadores que desde todas las perspectivas de la anatomía patológica, de los marcadores que van a dar indicadores pronósticos, incluso con programas de futuro para establecer mejores dianas terapéuticas, a los oncólogos infantiles, veo aquí también a varios de ellos, que se ocupan de unos enfermos, de unos pacientes que, por lo menos en mi opinión, son especiales, porque son niños en una gran mayoría. Y creo que sean capaces, tanto los investigadores, los patólogos, como los oncólogos clínicos, de explicar muy bien a los padres de estos niños cuál puede ser el pronóstico, cuál puede ser el futuro y todas las posibilidades que puedan tener más adelante. Yo tengo la impresión de que los niños, a lo mejor estoy equivocada y aquí hay pediatras que me corregirían, tienen a veces una resiliencia especial para soportar incluso terapéuticas muy duras en algunos casos, a veces una resiliencia mejor casi que la de los adultos. Pero creo que también es fundamental la información veraz y la información pronóstica adecuada a los padres, a las familias de esos niños, porque creo que él nos ha lanzado un mensaje de que con las nuevas técnicas y con las nuevas investigaciones puede haber una mejor esperanza para, estudiando ese microambiente de estos tumores, poder llegar a mejores resultados terapéuticos, incluso a la curación de muchos de los casos, incluidos aquellos que tienen, como nos ha mostrado él, una gravedad extrema. Quiero felicitar no solo al profesor Samuel Navarro, creo que procede en estos momentos felicitar a todo el departamento de patología, porque creo que es un departamento modelo en este hospital clínico y él ha insistido mucho en algo que me parece fundamental, que es que no se puede vivir aislado, que los estudios han de ser multidisciplinares, que han de colaborar cirujanos, oncólogos y que después la transmisión de los conocimientos del laboratorio, de la investigación en patología, tienen que pasar a la clínica para que vaya a poder ser aplicada en el tratamiento de los niños, en este caso de los niños con estos tumores. Es preciso que todos juntos, creo que era Quevedo el que dijo en algún momento, uno a uno todos somos mortales, pero juntos podemos ser eternos. Y yo creo que solamente cuando se reúnen determinados equipos con estudios multidisciplinares se puede llegar a alcanzar los resultados que la medicina, que la sociedad espera de la medicina. Muchas gracias a la señora decana y a la presidenta del Colegio de Médicos, a todos los académicos presentes por su asistencia. A todos ustedes, se levanta la sesión.